Noticia económica del momento: está anunciando el Ministerio de Agricultura el acuerdo con Fedegan, que estuvo tambaleando en algún momento el acuerdo de tierras. Señora ministra de Agricultura Jennifer Mojica, buenos días, ministra. Buenos días, Néstor, y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan y a quienes nos escuchan. Gracias, ministra. Finalmente, ¿qué acuerdo lograron con Fedegan después de los ires y venires, ministra? Bueno, nosotros hemos ratificado con Fedegan, con el doctor Laforí, con los 23 miembros de la Junta Directiva con quienes estuvimos reunidos. También activamos nuevamente el mecanismo de seguimiento con toda la institucionalidad del Ministerio de Agricultura y con otras entidades del tema de tierras para reactivar, aunque nunca se ha suspendido, el acuerdo tendiente a la cooperación de Fedegan para las compras voluntarias de tierras, y en esa medida pues retomamos lo que ya se venía haciendo. Fedegan nos ha ofrecido a través de los distintos agremiados la oferta de venta voluntaria de tierras sobre cerca de 448.000 hectáreas de tierra en todo el país. De esas ya se han dado un visto de viabilidad de 111.000 hectáreas, pero con Fedegan estuvimos discutiendo la necesidad que tenemos de avanzar de una manera más eficiente y celera en esta implementación, y tenemos que hacer un proceso de focalización que vamos a definir próximamente a partir de unos núcleos de compras que se deben concentrar principalmente en la región Caribe y en el Magdalena Medio. Entonces, de esas 111.000 hectáreas que tienen ya viabilidad, un 30% corresponden a esta focalización territorial, que es lo que ya está en estos momentos en procesos de compras, ¿no? Sí, es una buena noticia que hayan salvado, pero estas 448.000 hectáreas son menos de las que habían pactado al comienzo del gobierno con el propio presidente. Bueno, yo creo que aquí es importante aclarar que una cifra concreta como tal no se había pactado desde el principio. Aquí también es importante entender que la reforma agraria no solamente se reduce a las compras de tierras, sino que las compras son uno de los programas y de las estrategias más eficientes para poderlo lograr, en donde el gobierno empezó a hacer una apuesta interesante en temas económicos de inversión, y que la compra de tierras no se reduce tampoco a lo de Fedegan. O sea, hay que desfedeganizar la reforma agraria. No obstante, es un acuerdo muy importante para nosotros, porque el gremio es uno de los más grandes, de los más representativos de la ruralidad, y hemos convalidado el compromiso que tienen enormemente con lograr que el campo se reactive y con colaborar a que la reforma se dé. También ampliamos el convenio a todo el proceso de acompañamiento y asistencia técnica para los productores ganaderos, que nos ayuden a que estas tierras que vayamos a reformar y que entreguemos a campesinado ganadero, ellos puedan tener este apoyo. Cuando el presidente Petro se vio con el doctor Laforí, octubre del año pasado, muy comenzando el gobierno, han pasado 7 meses desde entonces, él habló de 3 millones de hectáreas. Ahora usted está hablando de 448.000. ¿Eso no es un tijeretazo muy grande? No, las 3 millones de hectáreas es la cifra del Fondo de Tierras para la Paz, de la reforma agraria del Acuerdo de Paz. Esa es la cifra que tiene establecido la implementación de la reforma rural integral del acuerdo, que son 3 millones de hectáreas en el plano de implementación del acuerdo, que es de 12 años, desde el 2016 en adelante, en donde encontramos pues un rezago. Digamos, no se había adjudicado un solo centímetro de tierras de este Fondo de Tierras para la Paz, porque pues todos los gobiernos anteriores que no funcionaron lo suficiente, y el gobierno de Iván Duque, que no quiso avanzar en el tema. A nosotros nos corresponde poner al día esa tarea, y avanzaremos a pasos agigantados, y la fuente de compra de tierras es una de ellas. Ahora, con Fedegan sí tenemos ahora una estrategia que convenimos para focalizar en los núcleos, para focalizar en predios de grandes extensiones, en latifundios que hoy no son productivos, aunque tienen una gran capacidad productiva, que es donde queremos enfocarnos en este convenio de compra. Van 111.000 hectáreas. Sí, esas son las que van hasta este momento, ¿no? Falta lo que sigue. Por eso, pero ustedes sí comprarían 3 millones de hectáreas a los ganaderos, ¿o no? ¿O eso se reversó? No, comprar 3 millones de hectáreas es virtualmente imposible en Colombia. O sea, no hay ese nivel de hectáreas para la compra,
y aunque lo hubiera, no hay la financiación para la compra. Eso es algo que tenemos que crear, discutir y canalizar. Creo que esta primera experiencia con FEDEGAN, en este momento estamos recibiendo tierras y ofertas de tierras también de distintas fuentes. Compramos tierras a la SAE, a la unidad de víctimas, a otros gremios que nos han ofrecido tierras, a ganaderos o personas particulares que de manera directa nos ofrecen tierras todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es un ejercicio de focalización y a partir de allí diseñar esquemas de financiación en donde haya fondos mixtos. En eso estamos trabajando también. Es que la cifra de los 3 millones de hectáreas pues la mencionó el propio presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, pero si no son 3 millones, entonces ¿cuál sería una cifra posible, ministra? Nosotros ahora pasamos a una fase de redefinición de los núcleos donde vamos a focalizar la actividad de compra de tierras. También estamos definiendo los de otros componentes más allá de la compra que alimentan el Fondo de Tierras para la Paz. Tan pronto tengamos ya esta primera focalización y proyección, podremos anunciar públicamente con claridad en dónde vamos a intervenir. Por ejemplo, tenemos 1.600.000 hectáreas más o menos que durante los gobiernos anteriores se había estructurando en una relación de procesos de tierras, de otras fuentes de tierras que están adelantándose por la Agencia Nacional de Tierras, en donde tiene que haber una intervención de la agencia. Sí. Esto eran cifras que manejaba el gobierno de Iván Duque anteriormente, donde hemos evidenciado que no hubo avances. Esto también lo tenemos que revisar. Déjeme detenerme en este tema que usted acaba de escuchar. Yo no lo había oído nunca de nadie del gobierno, que comprar 3 millones de hectáreas, dice usted, es imposible porque no hay oferta y porque no hay plata, ¿cierto? ¿Le entendí bien? Pues oferta puede haber, pero imagínate cuánto valen esas 3 millones de hectáreas. Bueno, entonces, además tienen que ser hectáreas que sean productivas, hectáreas que tengan los niveles de competitividad que queremos. ¿Usted le ha dicho esto, ¿Usted le ha dicho esto al presidente, que es imposible su meta de 3 millones de hectáreas de tierra para la reforma agraria? La reforma agraria se va a hacer. La diferencia es que no todo es compra de tierras, ni todo va a ser con FEDEGAN únicamente. Con FEDEGAN nuestro propósito es avanzar lo más pronto que podamos mutuamente apoyarnos en esa línea. Por eso le pregunto si usted ha hablado con el presidente, porque fue el presidente el que habló de 3 millones de hectáreas y que habló de que eran a 20 millones de pesos cada una, que se necesitaban 60 billones. Estas son cifras que dio el presidente Petro. Si no los dan, eso es parte de lo que tenemos que rediseñar en este momento. Justamente hoy tenemos la reactivación de los comités de seguimiento a la reforma agraria con el presidente de la República. Antier tuvimos nuestro comité también de reforma agraria interinstitucional. En esto estamos haciendo los modelajes porque también había unas imprecisiones sobre las focalizaciones y sobre cuáles son las tierras que vamos a intervenir. Sí, lo que pasa es que digo, yo sigo creyendo que el resultado de esta entrevista es que el gobierno ya no le va a comprar 3 millones de hectáreas a los señores de FEDEGAN, de los ganaderos, sino 448.000. Es decir, el 15% de lo que habían anunciado hace 6 o 7 meses, ministra. No, esa cifra es la que ellos nos han ofrecido hasta este momento. No es la que necesariamente vamos a comprar. Ahora tenemos que focalizar las ofertas en los lugares de los núcleos, ministra, de intervención que estamos definiendo. Petro había dicho en octubre que era histórico la firma del acuerdo entre el gobierno y FEDEGAN para comprar 3 millones de hectáreas. Claro que es histérico. En 100 años que llevamos de reforma agraria no se ha logrado comprar ni siquiera 500.000 hectáreas. Es histórico además que el principal gremio del sector agricultura se sume a esta tarea. Es histórico que tengamos unas voluntades compartidas en hacer que las tierras adquieran su carácter productivo, en hacer que cumplan su función social y en intentar resolver otro lío grande que tenemos con la ganadería, y es esa ganadería extensiva, improductiva, en donde estamos sumando esfuerzos y haremos unos fondos muy grandes para hacer reconversión ganadera hacia una ganadería sostenible. Ministra, pues yo no sé si esto tendrá algunas consecuencias jurídicas o no, porque en ese acuerdo del que habla Néstor, cuando el presidente Petro dijo es histórico, vamos a comprar 3 millones de hectáreas, pues hay una firma, un documento protocolario por lo menos. Pero ministra, la cifra, se la pregunto nuevamente, si no son 3 millones de hectáreas, esta reforma rural buscaría comprar ¿cuántas? 1 millón, 1,5 millones, la mitad, 2 millones, ¿cuál es la nueva meta?
La cifra última que le escuché al presidente de la República era 1,5 millones de hectáreas de reforma agraria, que fue la última sobre la que hemos hablado, y en ese plano, digamos, de financiación estamos haciendo la viabilidad. También estamos haciendo ajustes porque en este momento hay también muchos intereses de fondos de cooperación, de fondos también de créditos, de mirar estrategias de financiarización. O sea, como les digo, la compra es solo uno de los mecanismos de reforma. Junto con ese activaremos todos los demás para poder avanzar en la reforma agraria. La nueva cifra con Fedegan, 448.000 hectáreas, ¿cómo se las pagan a los ganaderos? ¿Con bonos o se las van a pagar en efectivo? No, estas tierras están pagando en efectivo y vuelvo y reitero, esas cifras de lo que hasta este momento encontré que se había ofrecido. Tenemos que reajustar porque junto con Fedegan y los agremiados ganaderos vamos a focalizar compras de tierras de grandes extensiones en unos lugares con un gran potencial productivo, que tengan toda la infraestructura y el mercado dados para que la gente a la que le entreguemos la tierra puedan desarrollarla y generar unos niveles de ingresos importantes y producción agroalimentaria, que es lo que queremos hacer. ¿Y de cuántos ganaderos estamos hablando? Es decir, ¿cuántas personas son hoy dueñas de esas 448.000 hectáreas de tierra? Las ofertas están sobre 1.175 predios, es lo que se había ofertado hasta este momento ante la Agencia de Tierras. Sí, ahora, vamos en 1,5 millones, es decir, en el 7%. 1,5 millones, dice el presidente, vamos apenas en 111.000 hectáreas que ya tienen viabilidad, es decir, menos del 7%. Ese 93% restante, ¿en cuánto tiempo lo esperan ustedes tener listo y ya con viabilidad? Este es un programa de implementación para el gobierno, para el cuatrenio. Obviamente hay que arrancar con mucha fuerza desde el año 1 porque todos estos procesos tienen distintas dificultades. Les cuento otro dato. De este comportamiento que ha tenido hasta el momento el proceso de oferta de tierras, tanto lo de Fedegan como el resto de ofertas que nos llegan, teníamos que solamente una tercera parte del ofertado tenía viabilidad, porque lo demás se quedaba en discusiones sobre temas de registro, de temas de áreas, de definiciones de linderos, problemas varios que hacían que no tuviera viabilidad jurídica. Parte de lo que logramos resolver con los ajustes del Plan Nacional de Desarrollo nos viabilizará también muchos de estos otros casos. Estas son las nuevas cifras alrededor de la reforma agraria, de la compra de tierras, siempre un asunto importante en Colombia. Ministra Mojica, gracias por acompañarnos, le deseo feliz día. A ustedes muchas gracias por este interés en esta agenda tan importante para la transformación del país. Blue, la alternativa.